Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Tren del Gol en esta jornada de martes, un martes que, como es habitual, el Cádiz ha tenido jornada de descanso. Mañana volverá a los entrenamientos para seguir preparando, ¿no?, el partido difícil, partido en Cartagena, en el estadio del Cartago. No va el próximo domingo a las 5 de la tarde. Vamos a ver si el Cádiz vuelve a retomar la senda del triunfo, vuelve a encauzar una victoria y que le sirva para seguir sumando de 3 en 3 después de estas dos últimas jornadas con derrota y con empate en casa, ¿no? Aunque con sabor a derrota también, ¿por qué no? Con José Antonio Rivas. Buenas noches, Rivas. Buenas noches, Manolo, y a todos los espectadores, a los que agradecemos que hayan cambiado un momentito el partido de Champions para ponernos a nosotros, y también a los que nos están viendo en las sucesivas repeticiones. Claro, así que podemos decir buenos días, sí, buenas madrugadas, buenas, dependiendo en general, ¿no? Dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Por cierto, el partido del domingo, que ha sido declarado en el conjunto departamental de la ciudad departamental como de jornada económica. Tendrán que pagar entre 15 y 8 euros los abonados. ¿Qué te parece? No sé si bueno, no es muy económico. ¿Eh? No es muy económico tampoco, ¿no? Y para ir a ver a un Cádiz que está en la parte baja, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Imagino que quizás ellos estuvieron aguantando ese día para la llegada del Cádiz. Le ha llegado un Cádiz que no está en la parte alta y quizás hayan analizado el calendario de lo que queda y digan, bueno, yo creo que aunque el Cádiz esté mal, ¿eh? De todas formas, bueno, jornada económica que es para ponerlo otro nombre, ¿no? Que no sea día del club o medio día del club, ¿no? Sí, como se ha llamado antiguamente, toda la vida. Toda la vida, pero bueno, que en definitiva que los socios del Cartagena van a tener que pasar por caja, así que bueno, pues esperemos que eso reste público, que es lo que le conviene al Cádiz. Que me da a mí la impresión de que es posible, ¿no? De que reste público, ¿no? Que la salvo que haya muchísimo ambiente por animar a su equipo, pero bueno, en principio podría restar algo de público. De cara a ese partido, el Cádiz emprende camino el sábado y se está planteando la posibilidad de parar en Granada para realizar allí un entrenamiento, ¿no? Almorzar y continuar el camino para alojarse en el Hotel Posadas de España de Cartagena, que es donde se va a alojar el Cádiz en este próximo desplazamiento, que pierde a Josete pero recupera a Pablo Sánchez. Vamos hoy, y cambiamos ya de argumento, vamos a recordar la Universidad Cadista del viernes, porque como tuvimos ese problema con el audio, aquí tenemos todos los correos recibidos. Vamos a ver esa entrega, esa clase magistral donde escuchamos la respuesta a la pregunta de la semana pasada y formulamos una nueva. Va a haber muy poquito tiempo, porque el jueves tenemos Universidad Cadista, va a haber pues muy pocos días para responder, así que hay que darse prisa. Una vez todos aquellos que no lo hayan podido ver en internet está el programa en Ondaluz Televisión, ponen en cualquier buscador Ondaluz Televisión y les sale rápidamente la página, y en la columna de la derecha está todo lo del Tren del Gol. Buscan el programa del viernes y pueden verlo en su integridad, en su totalidad, con su audio, con todos sus avíos y con la pregunta, la respuesta, por si los quieren, en fin, todo lo que es un programa completo. Y todos los que lo le han hecho, algunas preguntas nos han llegado ya, algunas respuestas, porque lo han visto por internet. El que lo vea hoy, pues que se dé prisa, a deportes@ondaluz.com para mandar la respuesta. Pero primero vamos a ir con celeridad, vamos con los pasajeros VIP de esta semana, José Antonio Rivas, que vamos a dar los puntos como es habitual. Sí, en un partido no especialmente brillante, pero que hubo futbolistas, bueno, pues que destacaron, que hicieron bien su labor. Hemos decidido darle 3 puntos a Jorge Luque porque fue un poco la manija del equipo, el que bueno, pues filtró todas las jugadas de ataque, el que marcó el ritmo del partido, así que 3 puntos para Jorge Luque en su primer encuentro como titular. 2 para Carlos Álvarez, aparte de por el gol, que fue un golazo, el control con la derecha y después el remate de exterior con la misma pierna, porque bueno, cada vez que ha salido pues tiene buenos movimientos y le da, bueno, pues otra cosita al ataque del Cádiz. Y Peragón pues muy activo durante todo el partido, y las que tiene pues siempre suele hacer cositas, ¿no? En la primera parte tuvo uno y fue al larguero, y en la segunda parte tuvo otra y fue para adentro, o sea que bueno, también aporta cosas al ataque cadista. Sí, señor. Bueno, pues Luque 3 puntos, Carlos Álvarez 2 puntos y 1 para Peragón. Con estos puntos de esta jornada frente a Lucas Murcia, la clasificación no varía mucho, pero lógicamente algo sí. Ahí la tenemos ya. Sí, no cambia mucho porque hay gente que, como Luque, que entra directamente, o el propio Carlos Álvarez. Los de arriba no han puntuado, así que más o menos pues siguen igual. Juan Villar con 20 puntos, igual que Moque. 17 tiene Alventosa. 16 para Pablo Sánchez, que ni siquiera jugaba esta semana. 11 tiene Aulestia. 10 para Villuela. 8 Belencoso y Peragón, que ya está ahí en la séptima posición. 7 tiene Fal, que es noveno, con 6 Indiano, Josete y Tomás. 5 tiene Granel, 4 para Dieguito, con 3 aparece ya Jorge Luque, decimoquinto. Empatados a 2 puntos Carlos Álvarez, Garrido y Domingo, y con 1
Aitor Núñez y Bernabé, que el otro día, bueno, pues también decía Causi que tampoco puede obligarle al sanluqueño que lo ponga de titular porque no está jugando ni en el Cádiz ni tampoco en el sanluqueño. No está jugando en el sanluqueño. Bueno, pues así está la clasificación después de esos puntos. El próximo martes más, después del partido frente al Cartagena. Pero hablamos otra vez del partido frente al UCAM, ese empate a 2, y vamos a ver otra vez los goles, pero porque vamos a ponernos la tarea de intentar todos los martes pues repasar o recordar los goles del Cádiz. Esperemos que lo podamos hacer porque será señal de que el Cádiz ha marcado, pero le vamos a acoplar el audio de Radio La Isla, de la retransmisión que llevábamos a cabo, como hacemos cada fin de semana, desde el Estadio Ramón de Carranza, en este caso con la conducción de José Antonio Rivas. Vamos a ver esos goles cómo quedan con el montaje tuyo, ¿no? Con el audio original, a ver si hemos contado lo que pasó o no, ¿no? Vamos a ver ese primer gol del Cádiz, el 1-2. Las imágenes de Onda Luz y el audio, la narración en directo en ese momento del partido a través de Radio La Isla. Ahí está el choque de nuevo. Jorge Luque se está llevando todos los golpes en el día de hoy. En este caso era con Bayón, con el único cambio de momento que ha realizado Lucas Murcia. Calderón apoyándose en Granel, en campo propio, tiene que tocar atrás de la presión para Josete. Josete de nuevo con Calderón, pide el movimiento de Tomás. Ahora Tomás tiene toda la banda entera. Vamos a ver, Tomás puede buscar el centro ahora, la pone Tomás muy cortita al primer palo. Vamos a ver el rechace, no lo puede ganar el Cádiz. Es Titi el que está arriba, está a punto de incluso de ganar la pelota, pero no, finalmente es para Alventosa. Balón en largo de Alventosa, vamos a ver, la puede bajar Calderón, lo hace dentro del área, puede buscar el apoyo de Carlos Álvarez, el control se va de Carlos. Al portero, pues bueno, haciendo una parábola bastante buena, casi por la escuadra de la portería de Rullales. Marca el Cádiz, marca Carlos Álvarez en el primer balón que toca. Cádiz 1, UCAM Murcia 2. Bueno, pues ese era el primer gol del Cádiz, el 1-2. De momento ha sido perfecto, ¿eh? O sea que todo en su momento, ¿eh? Sí, marcó el que decíamos que marcó. Hombre, no, ni centraba Tomás y marcaba, o sea, ni centraba Carlos Álvarez y marcaba Carlos Álvarez. Nada de eso, ¿no? Estaba correcto. Bueno, pues vamos a quedarnos con el empate a 2. El segundo gol del Cádiz. Otra vez la narración de Rivas, el audio de Radio La Isla, las imágenes de Onda Luz Televisión. Está muy inteligente. Ahí está Jorge Luque de nuevo desde la parte izquierda del ataque, irá cerradito, pierna derecha. Jorge Luque levanta el brazo derecho. Jorge Luque de nuevo al segundo palo, la vuelven a peinar. La pelota que queda para Carlos Álvarez, que la va a dejar salir, buscando el córner. Se la pone para que sea Granel. Bueno, pues ahora va a ser. A ver si somos capaces de aprovechar una de estas y llegar al empate. La pide en corto Calderón. Granel que decide ponerla al interior del área, el balón. ¡Gol! ¡Gol! De Peragón para el Cádiz, que empata el partido. No sé si en el quinto, en el sexto córner, prácticamente de forma consecutiva. El más pequeño, pero el más listo. Gol de Peragón en el 33 de la segunda mitad en Carranza. Empata el Cádiz a la heroica. Cádiz 2, marcó Peragón. UCAM Murcia 2. Bueno, bien, ¿no? Echar un córner. Córner, remate, eso es fácil, ¿no? Sí, pero bueno, ahí estábamos ilusionados porque creíamos que el partido... 33, ¿no? Más o menos, sí, que el partido iba cuesta abajo, ¿no? Para el Cádiz, y pensábamos sinceramente que la remontada podía llegar, pero al final se quedó ahí. Bueno, ya es algo, ¿eh? Porque yo no confiaba en que un 0-2 el Cádiz fuese capaz de remontarlo. No, ni nadie, pero bueno. Pero al final, bueno, pues se fue. El Cádiz lo consiguió. Bueno, pues insisto, todas las semanas intentaremos ver los goles y además pues acoplarle el audio de Radio La Isla. Lo que nos vamos a quedar ahora es con la Universidad Cadista, que teníamos el viernes porque el jueves era festivo, pero al final pues un problemilla en el audio, pues no se pudo escuchar ni bien ni mal, que no se escuchó, ¿no? Entonces teníamos la deuda moral de volver a ponerlo para que todo el mundo pues escuche la pregunta, la nueva pregunta, la respuesta. Lo que sí es verdad que no vamos a poner el sorteo que hicimos posteriormente. Eso ya veremos después, aunque insisto, en internet, en la página de Onda Luz, se puede ver el programa íntegro. Tiene su público, íntegra. El sorteo tiene su público porque a la gente le gusta a Edu dándole al bombito, le gusta. Que sí tiene su público. Y más esta semana, ¿eh? Hay gente que incluso le pone que a Edu dándole al bombito. Esta semana te puedo decir la visita que ha tenido. No, te hablo en serio, con el tema del no audio se ha disparado
en la web. Bueno, lo que íbamos, vamos a quedarnos con la Universidad Cadista de la semana pasada, sobre todo para ver ese homenaje que le hizo a Manuel de Irigoyen, en este caso Enrique Díaz, por supuesto para escuchar la respuesta y, muy importante, la nueva pregunta. Vámonos con él. Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva clase de nuestra Universidad Cadista. En esta ocasión nos visita el UCAM de Murcia y contra este equipo universitario no existe ningún tipo de precedente. Por ello, hoy no podemos hablar de partidos del pasado, pero como hemos hecho en otras ocasiones, sí abordaremos un tema de la historia de nuestro querido Cádiz Club de Fútbol. Y se me había ocurrido, a modo de homenaje sincero, a más no poder, hablarles del mejor presidente que ha tenido el Cádiz en su larguísima historia, del difunto don Manuel de Irigoyen Roldán. Si nos ven los familiares de don Manuel, pues espero que disfruten, espero que estén de acuerdo también con las cosas que vamos a decir sobre tan extraordinario presidente y sobre tan ilustre persona. Pues bien, vamos a hablar de Irigoyen, como le hemos comentado, pero antes debemos darle la respuesta a la pregunta de la semana anterior. Recuerden que hablábamos, mejor dicho, que la pregunta trataba sobre los años oscuros de la Segunda División B, los inicios de esa lamentable época del Cádiz, y hablamos de la temporada 95-96. El Cádiz va fatal y Antonio Muñoz y Manuel García, que llevaban la presidencia por colleras en aquella temporada, pues despidieron a 5 jugadores. Recuerden que le comentamos que qué 5 jugadores eran. Pues bien, los jugadores fueron Zapatera, Rafa Bono, Garitano, Ortiz y Pino. Todos ellos habían venido en la temporada anterior y fueron entrenados por Cacho Heredia y fueron despedidos. Al poquito tiempo pues cayó también el entrenador Paco Chaparro, que fue sustituido por Chico Linares. Así pues, repito la solución o las soluciones de la pregunta: Zapatera, Rafa Bono, Garitano, Ortiz y Pino. Esos fueron los jugadores despedidos por el Cádiz en una decisión ciertamente sorprendente en aquella época. Bueno, y ahora lo dicho, les comentaba anteriormente que el UCAM de Murcia nunca se había enfrentado al Cádiz, nunca había venido por aquí por Carranza, el único enfrentamiento oficial fue el de la primera vuelta y no tenemos precedentes. Esperemos que los de Raúl Agné, después del varapalo sufrido en la Ciudad Deportiva del Sevilla, reaccionen y por lo menos consigan encadenar una nueva racha de triunfos como la que se partió el domingo pasado. Bueno, supongo que tendrán ganas de conocer cosas sobre el presidente más ilustre que ha tenido el Cádiz en su historia. Aquí está, don Manuel de Irigoyen Roldán. Manuel Irigoyen, también yo lo he visto escrito de las dos maneras, de Irigoyen e Irigoyen. Pues bien, este presidente nos dejó el 19 de abril del año 1998 y su pérdida fue muy sentida por todo el cadismo. Os recuerdo que el Cádiz jugaba en Yecla, en la temporada 97-98, y escuchando el partido pues se supo la noticia, porque don Manuel murió ese mismo domingo. Se nos hizo un nudo en la garganta a todos los que queremos al Cádiz, porque ciertamente la figura de don Manuel fue entrañable. Tengo entendido, por las crónicas que he leído en la época, que a los jugadores no se le contó la noticia hasta después de acabado el partido, allá en el campo de la Constitución de Yecla, y pueden imaginarse cómo fue el viaje de vuelta, un auténtico funeral, porque Irigoyen, a pesar de que ya no estaba vinculado al Cádiz, sí tenía un enorme prestigio dentro de la entidad. Pues bien, ¿y por qué le hacemos este homenaje a Irigoyen? Quizás nuestros espectadores más jóvenes incluso no lo conozcan. Pues porque, aunque parezca mentira, bajo su dilatada presidencia, bajo su extensa presidencia, que va desde el año 78 hasta la temporada 92-93, pues el Cádiz estuvo nada más y nada menos que 10 temporadas en Primera División. Algo ciertamente difícil de creer. El Cádiz ha estado 12 y únicamente otros 2 presidentes, Manuel de Diego en la primera y Antonio Muñoz en la última,
pues lograron ascender al equipo y presidirlo en la división de honor. Las 10 temporadas que quedan en medio, entre la primera y la 12ª, pues fueron presididas por don Manuel de Irigoyen. Así pues, fíjense qué enorme historial como presidente tiene Irigoyen. Pero don Manuel no llegó a la presidencia así de buenas a primeras. Ya adquirió experiencia como directivo futbolístico junto a Pedro Fernández, el entrañable Pedro Fernández en el Balón de Cádiz, y también estuvo precisamente en la directiva de Manuel de Diego. Irigoyen fue contador, tesorero, en la época del primer ascenso, y ya después en declaraciones posteriores que le he leído y le he escuchado también, pues siempre fue muy crítico con la administración económica que hizo el difunto también Manuel de Diego. Irigoyen, de hecho, como tesorero, sabía que el club estaba prácticamente arruinado después de aquel ascenso y que iba a ser necesaria una política de austeridad, no se le ponen los vellos de punta, ¿no?, cuando dice esta palabra, de recortes en el club cadista y sobre todo empezar a subir jugadores de la cantera. Así pues, Irigoyen se hace cargo de la presidencia del Cádiz en julio del año 78 y heredó un club completamente arruinado. Pero gracias a su competencia, a la labor de técnicos como Roque Olsen, el propio Luis Escartí, el Cádiz fue subiendo muchísimos jugadores de la cantera, Juan José, Amarillo, Pepe Mejía, Luque, etcétera, etcétera, y pronto se codeó con los más grandes en primera división. Así pues, fíjense, 10 temporadas está don Manuel de Irigoyen como presidente con el Cádiz en primera. Pero la figura de don Manuel, o por lo menos los aspectos más llamativos, no se quedan solo ahí. No sé si muchos conocerán que fue torero. Hay numerosos testimonios de don Manuel vestido de luces, fue también banderillero. Pero se ve que la profesión taurina daba más cornadas de lo necesario. Tengo entendido, una vez escuché a un amigo hablando de él y al parecer tuvo una bastante grave y Irigoyen pues dejó la tauromaquia y se decantó por el mundo de la construcción. De ahí que el que primero fue su gran enemigo en las ondas radiofónicas, José María García, le llamara Don Ladrillo. Pero claro, Don Ladrillo se fue camelando poco a poco al genial José María García, fíjense si era hábil don Manuel, que pasó de ser Don Ladrillo a ser Don Manuel y a ser considerado por José María García como uno de los grandes presidentes del fútbol español. Bien, esa desavenencia con José María García, entre otros, pues venía por la pertenencia de don Manuel de Irigoyen a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, bajo las presidencias de Pablo Porta, recuerden, Pablito, Pablete, y de Roca, Pedrusquito, que así era como lo motejaba José María, pues don Manuel tuvo unos cargos bastante relevantes. Entonces, esta responsabilidad federativa le hicieron rodearse muy bien, con tener contactos bastante curiosos, bastante oportunos, y claro, el Cádiz pues en aquella época podía decirse que tenía un peso federativo muy superior al de la propia categoría del club. Bien, entonces fue directivo de la Real Federación Española, como ya le he comentado, y gran parte de ese prestigio federativo se gestó en la política que hizo Manuel de Irigoyen, junto a otros directivos de la Real Federación Española, contra la AFE. Le sitúo en el tiempo. Estamos a finales de los 70, principios de los 80. La Asociación de Futbolistas Españoles, presidida por el exfutbolista del Cádiz, Quino, pues planteaba determinadas reivindicaciones laborales, entre otras la eliminación del derecho de retención. Les explico también, por si acaso no lo manejaban. En aquella época, cuando un jugador terminaba su contrato, podía ser renovado automáticamente por su equipo durante una serie de años, pero subiéndole muy poco el salario, creo que o un 5 o un 10%, o sea, una auténtica miseria. Ahora, cuando ya un jugador termina su contrato, es libre de negociar cuando quiera, incluso 6 meses antes de terminar el contrato, es libre para negociar su futuro laboral. Pues bien, en aquella época los jugadores tenían muy pocos derechos y prácticamente estaban bien agarrados por los clubes. Pues entonces en aquella época hubo huelgas, hubo desplantes por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles contra la Federación, e Irigoyen pues fue muy militante, fue, como se suele decir, una patronal de lo más dura
en contra de la AFE. Algunos jugadores de la plantilla del Cádiz de los años 80 me lo han contado, sufrieron la ira, entre comillas, de don Manuel de Irigoyen, de esta fuerte pertenencia, ¿no?, a la patronal del fútbol español, como Rosado, Bocoya o el propio Hugo Vaca, que fueron despedidos del Cádiz a pesar de dar buenos rendimientos futbolísticos, porque eran, digamos, los cabecillas dentro del vestuario de la AFE y luchaban por la mejora de los derechos de los futbolistas. Así pues, no todo el mundo puede hablar bien de Irigoyen en ese aspecto, ¿eh? Algunos jugadores pues comentaban eso, algunos veteranos, que era bastante duro en las negociaciones. Yo creo que tampoco era muy generoso a la hora de darle los sueldos a los jugadores canteranos, pero todo era en beneficio del club, porque si no el Cádiz no se hubiese podido mantener. Yo creo que la clave del éxito del Cádiz de tantos años en Primera División era que había muchísimos jugadores de la cantera de enorme calidad, de una garra y de un punto de honor extraordinario, que cobraban muy poquito. Y después, si a esos jugadores se les incorporaban otras figuras que cobraban más, pues ya el presupuesto se equilibraba. Así pues, fíjense todos los datos que tenemos aquí de don Manuel de Irigoyen, extraordinariamente relacionado a la Federación Española. Vence en unas elecciones a Mariano Pastrana en el año 1987, que es clave también en la presidencia de don Manuel. Irigoyen gestiona la famosa liguilla de la muerte en el año 87, cuando incluso aún no es presidente del Cádiz, porque estamos en pleno proceso electoral. Pues bien, no se sabe cómo ni por qué exactamente Irigoyen consiguió que el Cádiz no descendiera en el año 87, a pesar de quedar penúltimo. La verdad es que fue un auténtico despropósito aquella historia desde el principio hasta el final, porque no me negarán que modificar los criterios de descenso en una temporada, una vez que ésta ha comenzado, es una auténtica barbaridad. Entonces, lo que sugirió Irigoyen era que el Cádiz no podía bajar, puesto que iba el último, precisamente por esa circunstancia, iba el último, y entonces, si se hubiera sabido que solo iba a bajar un equipo a principio de temporada, pues se hubiese tomado la competición más en serio. Al final, la historia ya la conocen, se organizó una liguilla entre Cádiz, Racing de Santander y Osasuna de Pamplona, Atlético Osasuna, y finalmente fue el equipo cántabro el que bajó a Segunda División. Así pues, también podemos hablar de otros momentos cumbre en la presidencia de Irigoyen, como las promociones con el Málaga, con el Figuera, las semifinales de Copa del año 90, el ascenso en Elche, otros 2 ascensos a Primera División, o sea, los momentos más grandes que ha tenido el Cádiz. Y una imagen que no se me olvida y que me sigue poniendo los pelos de punta es cuando Kiko marcó el 2-1 en el partido con el Zaragoza. Uno de vez en cuando ve aquel vídeo y se ve a don Manuel de Irigoyen rojo, completamente rojo, permítanme, como una breca, como este pescado tan propio de Cádiz, ya soltando esa tensión. Casi se ahogaba celebrando el gol, y yo creo que eso fue casi un precedente del terrible accidente vascular que tuvo, porque en Burgos, en la temporada 92-93, que tuvo una angina, 92-93, le he dicho, sí, exacto, en ese año, porque tuvo, la 91-92 sufrió en Burgos, horas antes del partido, una angina de pecho. Por desgracia, ese problema cardíaco se reprodujo con bastante fuerza ya en abril del año 1998, que fue cuando don Manuel nos dejó. Así pues, vaya este programa hoy por la figura del más grande presidente que hemos tenido en nuestra historia. Yo una vez se lo estuve comentando a Manolo en los estudios, quizás la entrevista que me hubiera gustado hacer era precisamente a don Manuel de Irigoyen. Imagínense las horas y horas que podríamos haber estado hablando, contándome dimes diretes de su actuación como presidente, como federativo, cómo se movió para organizar esa liguilla de la muerte. No hubiera tenido precio ese tipo de declaraciones. Por desgracia, don Manuel se las llevó a la tumba. Pues bueno, hasta aquí esta semblanza de don Manuel, que en gloria esté.
Yo me lo imagino ahí arriba con Rovira, con McCarthy, con tantísimos, con el difunto Manuel de Diego, con tanto Vicente Alonso, tantísimos expresidentes, jugadores que vistieron la camiseta del Cádiz, y simplemente pues darle un saludo a sus familiares, no tengo el gusto de conocerlo, pero que sepan que estamos muy orgullosos de don Manuel. Bien, y como siempre pues tenemos que hacerle la preguntita para la semana que viene. Vamos a ver, también trata de los años de Segunda División B, pero en esta ocasión de un partido muy agradable. Estamos en la liguilla de ascenso de la temporada 2002-2003, que acabó de manera feliz y triunfal con el ascenso en el campo de la Universidad de Las Palmas. Pues bien, el Cádiz inicia aquella liguilla con un triunfo trascendental en las Nuevas Gaunas de Logroño. Ganan los de José González por 1-2 gracias a un gol de penalti de Abraham Paz. Manolo, te mando otro mensajito. Tú seguro que te tienes que acordar de aquel partido. Recuerdo perfectamente, lo estaba escuchando, lo retransmitía Teo Vargas y tú estabas de segundo por ahí, y cuando el Cádiz marcó el gol, Teo empezó a cantarlo, pero yo creo que tú lo cantaste un poquito antes, que había entrado, y ya supimos que el Cádiz pues había marcado el 1-2. Recuerdo que en tardar el penalti se tardaron, no sé si fueron 2 minutos. Imagínense, 2 minutos larguísimos, porque quedaba muy poquito tiempo para acabar el partido, y claro, esa agonía del penalti que no se tiraba pues nos tenía a todos muertos de nervios. Pues bien, el Cádiz marca de penalti y gana 1-2 allí en Logroño. Pues bien, ¿qué jugador sufrió esa trascendental falta que consecuentemente fue penalti y que después fue transformado por Abraham Paz? Repito, la pregunta tiene su miga, ¿eh? Un jugador del Cádiz se interna por el pico del área, la jugada no parece tener peligro, pero es derribado por un defensa riojano. El árbitro pita penalti, el Cádiz lo transforma y gana. Pues bien, ¿qué jugador cadista fue derribado en el área y provocó aquel penalti? Si conoces la respuesta, debes mandarla aquí, deportes@ondaluz.com. Así pues, esa es la pregunta. Esperemos que el Cádiz vuelva a repetir contra el UCAM de Murcia, vuelva a retomar esa racha triunfal que se truncó en Sevilla, y que por lo menos tengamos un final de liga tranquilo. Pues nada más, les deseo muy buenas noches y, como siempre, que me hagan la tarea y que sigan disfrutando no solo de la sesión de la Universidad Cadista, sino de nuestro programa del Tren del Gol. Muchas gracias. Iba a decir muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues esa era la entrega de la semana pasada que volvemos a ver. La respuesta: Rafa Bono, Zapatera, Quino, Garitano y Ortiz, los 5 jugadores que fueron expulsados del Cádiz, ¿no?, de una tacada. El sorteo, que no lo hemos visto porque ya lo vimos el viernes, aunque no se escuchó, pero que está en internet, insisto, no queremos aburrir repitiendo otra vez todo el sorteo de asignar números, etcétera, etcétera. La bolita que salió es el número 29 y que correspondía a Javier Costilla López. Javier Costilla López, número 29, es el ganador de esta semana. La pregunta para la próxima semana, que hay menos días, que hay que empezar desde ya, deportes@ondaluz.com. ¿A qué jugador se le hizo el penalti en Las Gaunas, en el nuevo Las Gaunas, en aquel partido de la liguilla de ascenso con José González en el banquillo, que el Cádiz consiguió ascender al final a Segunda División A? ¿A qué jugador se le hizo ese penalti casi al final del partido, en el partido frente al Logroñés? Sí, el penalti lo convirtió Abraham Paz, ¿no? Podemos decir eso como dato, ¿no? Como dato y como pista. El jueves hay una nueva entrega de la Universidad Cadista, nueva clase, así que hay que apresurarse en deportes@ondaluz.com. Desde ya, todo el mundo a escribir, que tenemos menos días, pero hay días por delante todavía. Estamos a martes, queda el miércoles entero y parte del jueves. José Antonio Riva, que nos vamos. Pues nada, que hombre, en mandar un correíto se tarda 1 minuto, ¿eh? O sea que prácticamente, además lo tenemos, yo creo, fresco en la memoria, así que se puede contestar rapidito. Así que mañana ya empezamos a hablar del equipo FC, ¿no? Eso es, el equipo de la ciudad departamental, que de cosa, ¿no? Sí, tiene muchos motes. Qué bonito. Gracias, Rivas. Venga, hasta mañana. Que hoy no ha venido Edu, que por no me había percatado. No ha venido Edu. Mañana sí, creo.
Que nos vamos, que mañana volvemos con Edu o sin Edu, pero estaremos aquí mañana a partir de las 9 en el Tren del Gol, en Onda Luz Televisión. Adiós.